Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, en particular, de dos de los nombres más grandes y queridos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy, mi gente, vamos a desentrañar un secreto, una referencia que, créanme, muy pocos notaron. ¿Listos para el chisme? ¿Listos para descubrir detalles jugosos sobre la relación, o la no relación, ya veremos, de estos dos bombones turcos? Prepárense porque hoy vamos a hablar de la química, de los rumores, de los detalles ocultos y de esa referencia que absolutamente nadie vio. Así que si son fans de Lofis in the Air de Kerem, de Hande o simplemente aman el drama y los misterios de la farándula, están en el lugar correcto. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de secretos y referencias ocultas, les recuerdo que suscribirse a mi canal es totalmente gratis y les asegura no perderse ni un solo vídeo como este. Así que si aún no lo han hecho, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que solo con mencionarlos, hacen suspirar a miles de personas alrededor del mundo. La pareja que a través de la serie Lofis in the Air, nos regaló una historia de amor inolvidable, llena de pasión, comedia y momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero. Después de la serie, la relación entre ellos traspasó la pantalla, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Pero como todo en el mundo de la farándula, esta historia tuvo sus altibajos, sus rumores, sus idas y venidas. Y es precisamente en este entramado donde encontramos esa referencia que nadie vio. Para entender el contexto, tenemos que remontarnos a los primeros meses de su relación. Recordemos que al principio, tanto Kerem como Hande intentaron mantener su romance en privado, lejos de los reflectores. Pero inevitablemente los paparazzi, las redes sociales y los medios de comunicación comenzaron a especular y a publicar fotografías que confirmaban lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. En este contexto comenzaron a aparecer en las redes sociales y en entrevistas algunas indirectas, algunas pistas, algunos detalles que en ese momento no le prestamos mucha atención. Pero analizando a posteriori, nos damos cuenta de que escondían mucho más de lo que creíamos. Y es aquí donde entramos en materia. La referencia secreta que muy pocos notaron y que nos da una idea del tipo de comunicación que tenían Kerem y Hande, y de cómo manejaban su relación en público y en privado, se encuentra en un detalle muy específico: su estilo de vestimenta. Sí, lo escucharon bien. La ropa que utilizaban Kerem y Hande en ciertos eventos y apariciones públicas, especialmente en los primeros meses de su noviazgo, escondía un código, una comunicación sutil pero efectiva, que solo los más observadores pudieron captar. Analicemos los hechos. Comencemos por las coincidencias. ¿Recuerdan cuando se les vio usando prendas de colores similares? ¿O cuando combinaban sus outfits de manera casual pero a la vez elegante? En ese momento podíamos pensar que era simple casualidad, una muestra de complicidad normal en cualquier pareja. Pero al profundizar en el análisis, nos damos cuenta de que estas coincidencias no eran tan aleatorias. Era como si estuvieran enviando un mensaje cifrado al mundo, un mensaje que solo ellos dos entendían a la perfección. Por ejemplo, en una entrevista en la que ambos fueron fotografiados, Kerem vestía una camisa de color azul marino y Hande un vestido del mismo tono. Una elección que a simple vista podría parecer una coincidencia más. Pero si analizamos el simbolismo de los colores, el azul marino representa estabilidad, confianza y lealtad. ¿Acaso estaban comunicando al mundo, de forma sutil, la solidez de su relación y su compromiso mutuo? Otro ejemplo claro es el uso de accesorios. En varias ocasiones, se les vio luciendo pulseras y collares a juego. Piezas de joyería idénticas o con diseños similares. ¿Una forma de simbolizar la unión y la conexión entre ellos? ¿Un recordatorio constante de su amor y de su vínculo? La respuesta, por supuesto, no la podemos saber con certeza. Pero al analizar estos detalles, nos damos cuenta de que todo estaba cuidadosamente pensado, y que cada elección de vestimenta era un gesto, una declaración de intenciones. Ahora, ¿qué esta referencia pasó desapercibida para la mayoría? Principalmente por la naturaleza sutil y discreta de la comunicación. Kerem y Hande nunca hicieron declaraciones explícitas sobre este código de vestimenta. Simplemente dejaban que sus outfits hablaran por ellos. Además, en el mundo de la farándula es muy común que las celebridades utilicen la ropa como una herramienta para comunicarse,
para transmitir mensajes y para llamar la atención de los medios. Pero en el caso de Kerem y Ande la sutileza fue clave. Su objetivo no era llamar la atención de forma escandalosa, sino comunicar su amor de manera discreta y elegante. Pero, ¿qué más podemos analizar? ¿Dónde más podemos encontrar pistas de este supuesto código? Profundicemos en los detalles porque, créanme, la tela es más amplia de lo que parece. Asterisco asterisco más allá de los colores y los accesorios, el lenguaje de las texturas y los estilos asterisco asterisco. No solo los colores y los accesorios eran elementos clave en este supuesto código de vestimenta. También el tipo de texturas y los estilos de ropa que elegían en ciertos eventos nos ofrecen un panorama más completo de esta comunicación no verbal. Por ejemplo, ¿recuerdan aquellas fotografías de ellos paseando por la ciudad, luciendo prendas de cuero? Kerem con una chaqueta de cuero negra, y Ande con una falda o unos pantalones del mismo material. El cuero, símbolo de rebeldía, fuerza y sensualidad, podría representar la pasión y la intensidad que caracterizaba su relación. Una forma de mostrar al mundo que su amor era vibrante y apasionado, alejado de la típica imagen romántica y cursi. ¿Y qué decir de los estilos? En alfombras rojas y eventos importantes, ambos solían optar por looks que, aunque diferentes, guardaban una armonía. Kerem con trajes elegantes y sofisticados, y Ande con vestidos que resaltaban su figura y su belleza natural. La elección de outfits que se complementaban, que se equilibraban, podría ser una metáfora de la propia relación. Dos personalidades diferentes, pero que se complementaban a la perfección, creando un conjunto armonioso y atractivo. Asterisco asterisco el simbolismo de las marcas y los diseñadores asterisco asterisco. Otro aspecto interesante a analizar es la elección de marcas y diseñadores. ¿Optaban por marcas que representaran valores similares? ¿Elegían diseñadores que compartieran una visión estética parecida? En el mundo de la moda, las marcas y los diseñadores tienen un significado. Representan un estilo, una filosofía, unos valores. Al elegir ciertas marcas, las celebridades envían un mensaje subliminal sobre su personalidad y sobre lo que quieren proyectar. Si Kerem y Ande hubieran elegido marcas que compartieran una misma visión, que representaran valores similares, estaríamos ante una confirmación más de este código de vestimenta. La elección de marcas sostenibles, por ejemplo, podría indicar una preocupación por el medio ambiente y por un estilo de vida responsable. La elección de marcas que promueven la inclusión y la diversidad podría reflejar su apertura mental y su compromiso con la igualdad. Asterisco asterisco el contexto social y cultural, cómo influyó la sociedad turca en su estilo asterisco asterisco. Es importante tener en cuenta el contexto social y cultural de Turquía. La sociedad turca es, en muchos aspectos, conservadora. La imagen pública de las celebridades, por lo tanto, está sujeta a ciertas normas y restricciones. Kerem y Ande, como figuras públicas, eran conscientes de esto. ¿Cómo se adaptaron a estas normas? ¿Cómo lograron, a través de su vestimenta, expresar su amor sin romper las reglas? Tal vez, la sutileza y la discreción fueron clave. En lugar de hacer declaraciones audaces y provocativas, optaron por un estilo elegante y sofisticado, que no ofendiera a nadie. La elección de colores neutros, de cortes clásicos, de accesorios discretos, podría ser una forma de adaptarse a las expectativas sociales, sin renunciar a expresar su amor. Asterisco asterisco el papel de los estilistas y las relaciones públicas asterisco asterisco. No podemos olvidar el papel de los estilistas y de las relaciones públicas. Detrás de cada outfit, hay un equipo de profesionales que asesoran a las celebridades, que eligen las prendas, que cuidan los detalles. ¿Cómo interactuaban Kerem y Ande con sus estilistas? ¿Les daban indicaciones sobre el tipo de mensajes que querían transmitir? ¿Tenían una visión compartida sobre su imagen pública? Es posible que detrás de este código de vestimenta hubiera un trabajo en equipo. Un acuerdo tácito entre ellos, sus estilistas y sus publicistas, para comunicar su amor de forma sutil y elegante. Asterisco asterisco el final del código, la ruptura y el cambio de estilo asterisco asterisco. Como todos sabemos, la relación entre Kerem y Ande llegó a su fin. Y con la ruptura también desapareció este código de vestimenta. ¿Qué pasó con su estilo? ¿Cómo cambió su forma de vestir después de la separación? Si analizamos las fotos y las apariciones públicas de ambos, notamos un cambio. Ya no había combinaciones de colores ni accesorios a juego,
ni mensajes cifrados a través de la ropa. Cada uno por su lado comenzó a desarrollar un estilo propio, más individual, más personal. Este cambio de estilo podría ser una señal de la ruptura. Una forma de expresar su nueva individualidad, su nueva libertad, su nueva independencia. *** El significado de la ropa en las relaciones sentimentales ***. En definitiva, el código de vestimenta de Kerem y Ande nos demuestra el significado que tiene la ropa en las relaciones sentimentales. La ropa es una forma de comunicación no verbal, que nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras intenciones. Al elegir ciertas prendas enviamos un mensaje a los demás, sobre nuestra personalidad, sobre nuestros gustos, sobre nuestras relaciones. La ropa nos permite jugar, experimentar, transformarnos. Nos permite crear una imagen, una identidad. En el caso de Kerem y Ande, la ropa fue una herramienta para expresar su amor, para comunicar su conexión, para crear un universo propio. Un universo que, aunque efímero, nos dejó una lección: el amor como la moda, es una forma de arte. ***, un simple juego de azar. Reflexiones finales ***. Ahora bien, ¿podemos afirmar con certeza que existió este código de vestimenta? ¿O fue simplemente una coincidencia, un juego de azar, una casualidad? La respuesta, como siempre, es subjetiva. No podemos saber con certeza cuáles eran las intenciones de Kerem y Ande. Pero al analizar los detalles, al profundizar en el contexto, al observar las coincidencias, podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Lo importante es que este análisis nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la forma en que nos comunicamos, sobre el significado de la ropa en nuestras vidas. Nos invita a ser más observadores, a prestar atención a los detalles, a buscar los mensajes ocultos. En el mundo de la farándula, nada es lo que parece. Pero a veces detrás de las sonrisas y de las poses, hay historias, hay códigos, hay secretos que merecen ser descubiertos. ***, el legado de Kerem y Ande, un amor que trascendió la pantalla ***. Más allá de los rumores y de los chismes, la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel nos dejó un legado. Un legado de amor, de pasión, de conexión. Un legado que trascendió la pantalla, que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Su relación nos enseñó que el amor puede ser sutil y discreto, pero también intenso y apasionado. Nos enseñó que la comunicación puede ser verbal y no verbal, que las palabras no son la única forma de expresar nuestros sentimientos. Su historia nos demostró que en el mundo de la farándula, es posible encontrar el amor, la felicidad, la autenticidad. Y aunque su romance haya terminado, su legado sigue vivo en la memoria de sus fans, en el recuerdo de sus momentos juntos. ***, el poder de la observación y el análisis crítico ***. Este análisis del código de vestimenta de Kerem y Ande es un ejemplo del poder de la observación y del análisis crítico. Nos demuestra que al prestar atención a los detalles, podemos descubrir información valiosa, que nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea. Al analizar la ropa, los colores, los accesorios, las marcas, los estilos, podemos desentrañar los mensajes ocultos, las intenciones, las emociones. Podemos descubrir historias que, de otra manera, pasarían desapercibidas. El análisis crítico nos permite cuestionar, dudar, investigar, llegar a nuestras propias conclusiones. Nos permite no conformarnos con las apariencias, sino buscar la verdad, la complejidad, la profundidad. ***, la influencia de los fans y las redes sociales ***. No podemos olvidar el papel fundamental de los fans y de las redes sociales en la construcción de la imagen pública de Kerem y Ande. Los fans, a través de sus comentarios, sus fotos, sus vídeos, crearon un universo propio, un espacio de interacción y de debate. Las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación directo entre los fans y las celebridades. Los fans pudieron expresar sus opiniones, sus sentimientos, sus teorías. Las celebridades, a su vez, pudieron interactuar con sus fans, responder a sus preguntas, compartir sus experiencias. La influencia de los fans y de las redes sociales fue clave para construir la imagen de Kerem y Ande como pareja. Los fans, a través de sus teorías, sus análisis, sus interpretaciones, alimentaron el mito, crearon expectativas, generaron debates. ***, el futuro de Kerem Bürsin y Ande Erçel, ¿qué les depara el destino? ***. Ahora, la pregunta es, ¿qué les depara el futuro a Kerem Bürsin y Ande Erçel?
¿Qué camino tomarán sus carreras? ¿Encontrarán el amor de nuevo? Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos. Tienen una larga carrera por delante. Seguramente seguirán sorprendiéndonos con sus proyectos, con sus interpretaciones, con sus logros. En cuanto al amor, ¿quién sabe? La vida da muchas vueltas. Tal vez encuentren la felicidad de nuevo. Tal vez se enamoren de nuevo. O tal vez decidan centrarse en sus carreras y en su desarrollo personal. Lo importante es que ambos sean felices. Que encuentren la paz, la armonía, la satisfacción. Que sigan brillando cada uno a su manera. *** Conclusión, el misterio continúa ***. En resumen, hemos explorado a fondo el supuesto código de vestimenta de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una referencia que hasta ahora había pasado desapercibida para muchos. Hemos analizado los colores, los accesorios, las texturas, los estilos, las marcas, los diseñadores, el contexto social y cultural, el papel de los estilistas y de las relaciones públicas, el impacto de la ruptura, el significado de la ropa en las relaciones sentimentales, el poder de la observación y del análisis crítico, y la influencia de los fans y de las redes sociales. Hemos descubierto un mundo de símbolos, de metáforas, de mensajes ocultos. Un mundo que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la forma en que nos comunicamos, sobre el significado de la fama y de la vida de las celebridades. La verdad sobre el código de vestimenta de Kerem y Hande tal vez nunca la conozcamos por completo. Pero al analizar los detalles, al profundizar en el contexto, al observar las coincidencias, podemos llegar a nuestras propias conclusiones. El misterio continúa. Y esa es precisamente la magia de la farándula. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo este secreto con nosotros. Si les gustó, no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Habían notado algo similar en otras parejas de celebridades? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Kerem y Hande? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que esto era intencional? ¿Piensan que fue una coincidencia? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido como este y a seguir explorando el fascinante mundo de las celebridades turcas. Así que ayúdenme a seguir creciendo. Denle al botón de me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, manténganse siempre curiosos. Porque en el mundo de la farándula, siempre hay algo más que descubrir.